Buen día para todos. Continuamos con el desarrollo de nuestro curso de contratos civiles y hoy hablaremos acerca de la promesa de contrato de compra-venta. Eso es un contrato previsto en nuestra legislación por el artículo 1611 del Código Civil. Acerca de la promesa de contrato de compra-venta, podremos decir que es un contrato preparatorio de un contrato posterior que no se va a definir en ese momento, sino que se van a establecer desde hoy, por decir algo, las condiciones sobre las cuales se exigirá el cumplimiento del mismo por ambas partes. Acá tendremos entonces el promitente comprador y el promitente vendedor. El promitente comprador es la persona o las personas, porque de hecho pueden ser varias, que se obligan a vender algo. Y el promitente comprador es la persona o las personas que a través de este contrato se obligan a comprar algo. En cuanto a las características, tenemos que contiene una obligación de hacer. Recordemos que en la legislación civil existen obligaciones de hacer, no hacer o dar. En este caso estamos frente a una obligación de hacer y es esa precisamente, hacer el contrato prometido. Es un contrato que crea una relación jurídica para ambas partes porque ambos se comprometen a ciertas cosas. Entonces, el promitente comprador, lo más importante es que se compromete a comprar esa cosa bajo las condiciones que ya se hayan establecido a través de este contrato. Entonces deberá, por supuesto, definirse cuál es el objeto de manera clara, específica, que no se vaya a confundir con otra cosa diferente, sino que se especifique la nomenclatura exacta, si hablamos de un bien inmueble, o las características propias si es un bien mueble, por decir algún reloj, ¿sí? O un cuadro, una obra de arte. Entonces deberá especificarse total y absolutamente ese objeto de manera que no se confunda con otro objeto. Debe igualmente acreditarse unos requisitos para que podamos hablar de promesa de contrato de compra-venta. Estos son los que vamos a ver a continuación. El primero, capacidad de las partes, que sean hábiles para contratar, que tengan capacidad en cuanto a edad, en cuanto a discapacidad. Entonces eso es importante, que haya capacidad. El objeto del contrato, como se dijo previamente, debe estar totalmente definido, debe estar claramente establecido cuál es el objeto que se promete en compra o en venta, y debe estar claramente especificado el precio del mismo y la forma en que se va a pagar, porque puede establecerse a través de que el pago se hará a través de ciertas cuotas, que habrán anticipos, que se pagará el 100% de la obligación al momento del perfeccionamiento del contrato, etc. Todas estas condiciones son posibles porque hacen parte de la libertad probatoria que tienen las partes, tanto promitente comprador como promitente vendedor. Son ellos quienes, de acuerdo con la legislación, tienen esa libertad de establecer esas condiciones y las mismas son totalmente viables siempre que se respeten los derechos de cada uno. Así que debe estar plenamente establecido cuál es el precio de esa cosa que se promete en venta, que sea bien mueble o bien inmueble. ¿Cuándo procede? ¿Cuándo es útil? ¿Cuándo puedo hacer uso de este contrato? ¿O cuándo sus clientes necesitan un contrato de promesa de compra-venta? Este contrato es útil cuando por alguna circunstancia del presente no es posible perfeccionar ese contrato, es decir, no se puede llevar a cabo de inmediato el cumplimiento de lo que yo pretendo. Entonces me es útil, por ejemplo, cuando por alguna condición especial, ya sea económica o personal, no cuento con las condiciones para comprar lo que pretendo. O por decir algo, lo que pretendo comprar no está terminado a la fecha. Hablemos de un inmueble. Es posible, y pasa todo el tiempo, que las constructoras simplemente tienen un proyecto de vivienda en el que yo me intereso como promitente comprador, no cuento en este momento ni con los recursos suficientes para pagar la totalidad del precio, o
bien, la constructora no ha terminado el proyecto. En este tipo de escenarios es útil el contrato de promesa porque me permite establecer desde ya las condiciones sobre las cuales en una fecha establecida en este contrato se cumplirá las condiciones o los requisitos o las diferentes cláusulas para el cumplimiento del mismo. Además que me permite sacar ese bien del mercado, porque si yo prometo en venta un apartamento, no podré vender cualquier apartamento, tendrá que ser el apartamento con nomenclatura precisa que se hubiera especificado en la promesa de contrato. Así que es una manera útil para asegurar que en un futuro, en una fecha previamente establecida, yo cumpliré ese contrato, ya sea a través de venta o de compra del mismo. Se dijo ya, esto es importante, que hay un plazo que se debe establecer, un plazo o una condición para el cumplimiento del contrato. Debe quedar previamente dicho en esa promesa cuáles son las condiciones de lugar, fecha, hora, e incluso también debe especificarse notaría, si hay tradición con solemnidad incluida, para el cumplimiento del contrato. ¿Sí? Esto es muy importante porque va a permitir la exigibilidad del mismo, ya hablaremos de su exigibilidad. Así que debo establecer esas condiciones o bien puedo establecer, si no quiero un plazo, si por alguna razón las partes convienen que en vez de plazo se va a establecer una condición, es totalmente viable, la legislación lo permite y podré establecer una condición que sea cumplible. ¿Sí? No puedo condicionar a que haya una catástrofe en el mundo para cumplir el contrato. Pero sí puedo condicionarlo, por ejemplo, a que el promitente, a que se perfeccionará el contrato cuando el promitente comprador cumpla, por decir algo, 50 años de edad. Hablemos que en la fecha tiene 47 años. Entonces eso sí es posible. Puedo establecer una condición que sea cumplible y verificable para hablar de este requisito, del plazo o condición. En cuanto al incumplimiento, ¿qué podemos decir respecto al incumplimiento? Que como todos los contratos, contiene inmersa la condición resolutoria tácita. ¿Sí? La condición resolutoria tácita, prevista en el artículo 1546 del Código Civil, permite resolver esa situación jurídica inconclusa que hay entre las partes en el evento de un incumplimiento. ¿Quién puede exigir la condición resolutoria tácita? Debe exigirla quien sí exteriorizó esa voluntad de cumplir el contrato, ya sea promitente comprador o promitente vendedor. Recuerden que dijimos por acá que debe establecerse un plazo o condición. Pues bien, este plazo o condición precisamente me permite determinar si el contrato se cumplió o no. Si se cumplió, pues bien, hasta ahí llegó el negocio, ya se perfeccionó, se hizo la tradición de lo prometido y parte sin novedad. Si no se cumple, entonces esto se torna relevante, porque entonces me va a permitir exigir el cumplimiento a través de esta resolución de la condición resolutoria tácita. Me podrá permitir a mí exigir el cumplimiento del contrato, es decir, que como parte cumplida dentro de la obligación, pues se le exija a la contraparte lo mismo, que cumpla lo que se había prometido en el contrato, o bien, si no pretendo continuar con el negocio, puedo exigir al juez entonces la terminación del proceso y además la indemnización, la terminación del contrato, perdón, además de la indemnización del perjuicio, es decir, que me indemnice los daños que me hubieran causado con el incumplimiento. Hablemos, por ejemplo, de la venta de un apartamento, del mismo ejemplo. Si el promitente vendedor cumplió, asistió a la notaría, cumplió con esa voluntad y la exteriorizó además de cumplir con el contrato, pues podrá exigir del promitente comprador la indemnización de perjuicios si no pretende continuar con el negocio jurídico. Recuerden que la condición resolutoria tácita se exige a través de demanda, ya sea del juez civil municipal o juez civil del circuito, dependiendo de la cuantía. Por eso también es importante lo que dijimos por acá, el precio, ¿sí?
porque el precio me permitirá establecer la cuantía del proceso y a su vez el juez competente para dirimir esta controversia. Entonces, si yo, volviendo al ejemplo, como promitente vendedor, manifesté o exterioricé esa voluntad de cumplir el contrato y fue la contraparte quien no mostró ningún interés en cumplirlo, entonces podré solicitar al juez que le ordene a esa contraparte la indemnización de mis perjuicios, ¿sí? Porque claramente pues, tenía previsto que para esa fecha se iba a perfeccionar el contrato, seguramente iba a recibir unos dineros que me iban a permitir cumplir con otro tipo de obligaciones que ahora se vieron truncadas. Esos perjuicios, además de acreditarse, ¿sí? Deben ser reales y deben solicitarse a través de demanda. Ya el juez entonces entrará a establecer cuáles fueron esas razones del incumplimiento por parte del incumplido, desde luego. Si esas razones obedecen a motivaciones justas o injustas. Tendrá que escucharlo, por supuesto, a través de la contestación de la demanda y establecer qué pasó. Y de acuerdo a si son justas o injustas, pues entonces estimará el monto de la indemnización del perjuicio. Por eso es tan importante que cuando ustedes estén asesorando a un cliente o incluso ustedes mismos sean vinculados a través de un contrato de promesa de compraventa, siempre se establezca o se pruebe de alguna manera que ustedes sí tuvieron la voluntad de cumplir el contrato, ¿sí? Por ello, si hay cita en notaría, que es lo más común, si hay cita con hora y día precisos, entonces tendrá que usted solicitar al notario que le certifique que usted en ese día, en esa hora estuvo allí presente con la intención de llevar a cabo la solemnidad que implica el contrato prometido. Porque de esta manera entonces podrá acreditar ante el juez cuáles son esos perjuicios causados, cuáles son esas afectaciones y que usted sí tuvo la voluntad de cumplir el contrato. Porque si ambos incumplen, pues ya será un escenario totalmente diferente en el que ninguno de los dos estará en condiciones de exigir del otro lo que por sí mismo no hizo. Ese es precisamente el asunto importante en la condición resolutoria tácita, que ya sea el cumplimiento o la indemnización se demande por quien pruebe que en efecto sí tuvo esa voluntad de cumplir el contrato. Y hay libertad probatoria, es decir, que usted puede probar a través de cualquier medio lícito que tuvo esa voluntad y que la exteriorizó, testigos, documentos, certificaciones, fotos, etc. Pues bien, esta es la clase de hoy, espero que haya quedado totalmente claro el tema, sin embargo, pues absolveremos dudas a través de la siguiente clase. Muchas gracias.